de atención e hiperactividad. Nuestro equipo está conformado por Valeria Juárez, Joshua Maciel y su servidor Jorge González, y esperamos que esta presentación sea de su agrado. Para empezar, vamos a empezar con la definición general. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico caracterizado por una dificultad o incapacidad para mantener la atención voluntaria frente a actividades, tanto académicas como cotidianas, unida a la falta del control de los impulsos. Es un trastorno crónico, sintomáticamente evolutivo y de probable transmisión genética. Siguiente. Para entender mejor el trastorno, daremos paso a una historia breve. Las primeras referencias sobre el trastorno aparecen en el año 1902, cuando George Steele presentó la primera descripción del trastorno, definiéndolo como un defecto anormal en el control moral de los niños. A partir de ahí, podemos encontrar en la literatura científica del siglo XX términos como trastorno conductual postencefálico, síndrome del daño cerebral, disfunción cerebral mínima, reacción hiperkinética de la infancia y trastorno por déficit de atención. En el año 1980, con la publicación del DSM-3, se reconoce por primera vez que los síntomas centrales del trastorno son alteraciones de la atención. Siguiente. En el mismo año, el diagnóstico que hasta entonces era conocido como reacción hiperkinética de la infancia pasó a llamarse trastorno por déficit de atención, acordándose los criterios diagnósticos para el TDA con y sin hiperactividad. Esto se mantuvo hasta 1987, cuando se publica el DSM-3 revisado, donde se cuestiona el concepto de TDA sin hiperactividad. Esto a causa de la ausencia de investigaciones que comprobaban la existencia del trastorno. Por lo tanto, los síntomas de inatención y de hiperactividad e impulsividad pasaron a formar un único cuadro llamado trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el cual se clasificaba dentro de los trastornos de la conducta perturbadora. Ya en el año 1994, oficialmente se reconoce el subtipo con predominio del déficit de atención, sin que se requiera para su diagnóstico la presencia de ningún síntoma de hiperactividad e impulsividad. A pesar de este acuerdo, el diagnóstico continuó siendo trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Siguiente. Caracterología del TDA. Para empezar, hay que tener en cuenta que el TDA no es un problema de comportamiento, ni de educación, ni social, ni es debido a una mala crianza. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del desarrollo del autocontrol, que consiste en dificultades en la capacidad de atención, control de impulsos y actividad motora excesiva. Es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad. Interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Se manifiesta conductualmente con desviación de las tareas, la falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se deben a un desafío o a la falta de comprensión. En base a esto quiero hacer una distinción entre hiperactividad e impulsividad. Cuando hablamos de hiperactividad, nos referimos a una actividad motora excesiva, como un niño que corretea. Esto cuando, por ejemplo, no es apropiado. O también a jugueteos, golpes o locuacidad excesiva. Y cuando hablamos de hiperactividad, impulsividad, nos referimos a las acciones apresuradas que se producen en el momento, sin reflexión, y que crean un gran riesgo al individuo. Por ejemplo, ir caminando en la calle sin mirar a cada lado. Asimismo, la impulsividad puede reflejar un deseo de recompensas inmediatas o la capacidad de retrasar la gratificación. Los comportamientos impulsivos pueden manifestarse como una tendencia a inmiscuirse socialmente, por ejemplo, interrumpir excesivamente a otros, y o tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, como podría ser el ejemplo de una persona que toma un trabajo sin información adecuada. Manifestaciones del trastorno. El requisito de que varios síntomas estén presentes antes de los 2 años de edad transmite la importancia de una presentación clínica. Sin embargo, no se especifica por una edad de inicio más temprana por las dificultades para establecer retrospectivamente y con precisión el inicio durante la infancia. Es decir, que podemos entender entonces que las manifestaciones del trastorno deben estar presentes en más de un entorno. La confirmación de los síntomas sustanciales en los diferentes entornos normalmente se puede realizar con precisión, sin consultar con informantes que hayan observado a los individuos en diferentes contextos.
De manera característica, los síntomas varían dependiendo del contexto dentro de cada entorno. Características asociadas que apoyan el trastorno. Los retrasos del desarrollo lingüístico, motor o social no son específicos del TDA, sin embargo, frecuentemente concurren. Entre las características asociadas se pueden incluir la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad y la labilidad del estado de ánimo, incluso en ausencia de un trastorno específico del aprendizaje. Asimismo, muchas veces está deteriorado el rendimiento académico laboral. El comportamiento inatento está asociado a varios procesos cognitivos subyacentes y por lo regular los individuos con TDA pueden mostrar problemas cognitivos en las pruebas de atención, función ejecutiva y memoria. Cabe decir que a la juventud que padece TDA se les asocia un mayor riesgo de intentos de suicidio, principalmente cuando hay trastornos comórbidos del estado de ánimo o la conducta, o también si existe consumo de sustancias. Bueno, ahora les voy a hablar de los tipos del trastorno. El trastorno se divide entre subtipos, que van de acuerdo a las principales características asociadas con el trastorno, los cuales son predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo impulsivo y combinado. Los síntomas pueden manifestarse conjuntamente o bien predominar solamente uno de ellos. Recordemos que el trastorno no siempre cursa con hiperactividad. Siguiente. Ahora les hablaré de las características del tipo predominantemente inatento. Les cuesta prestar atención a los detalles de las tareas cotidianas y escolares, lo que los lleva a no tener en cuenta algunos aspectos fundamentales para lograr los objetivos que se buscan en cada situación. Cometen errores por descuido, como abrocharse mal una camisa, tirar un vaso, copiar mal un enunciado o cometer faltas de ortografía. Tienen dificultad para mantener la atención en las tareas, sobre todo cuando esta es monótona y aburrida o requiere un esfuerzo mental. Esto les provoca la pérdida del hilo o la atención de la tarea que están haciendo y no recuerda dónde la dejaron. Y por ello, pueden llegar a saltarse pasos o cometer errores. Esto provoca que acumulen fracasos en su vida escolar. En consecuencia, no tienen motivación suficiente y tienen miedo a continuar fracasando. Abandonan con facilidad las actividades de mayor complejidad y esfuerzo. Parecen no escuchar cuando se les habla. Y esto es por la cantidad de estímulos externos que les llegan y que no son capaces de discriminar. Son descuidadosos y olvidadizos, perdiendo elementos necesarios tanto para sus actividades escolares como para su vida personal. Tienen dificultad para prestar atención a dos estímulos distintos al mismo tiempo, como puede ser un estímulo oral o un estímulo visual, ya que no los procesan a la vez. Por ejemplo, cuando quieren copiar algo del pizarrón, esto exige al mismo tiempo fijar y retener la información y plasmarla en el papel. Pasemos a las características del tipo hiperactivo. Siguiente. Tienen una excesiva actividad motora. Son inquietos, incapaces de relajarse, mueven en exceso manos y pies y les cuesta quedarse sentados cuando deben. Les cuesta participar en actividades de manera tranquila, corren y trepan en situaciones inapropiadas y son más propensos a sufrir accidentes. Suelen mantener una excesiva actividad verbal, hablan mucho o en situaciones inapropiadas y mantienen el mismo tema de conversación durante mucho tiempo. Dan mayor intensidad al expresar sus emociones. Tanto las alegrías como las tristezas les expresan de una manera desmedida. Características de impulsividad. Tienen dificultad para controlar e inhibir las conductas. Actúan sin pensar, sin reflexionar, responden de manera precipitada, interrumpen y se entrometen. En los juegos les cuesta esperar su turno, se pelean por cualquier cosa, destrozan sus propias cosas y la de los demás. Además, tienen dificultad para controlar las emociones, se muestran impacientes, suelen tener mal humor, irritabilidad y aspecto enfadado. No aprenden de sus errores y no saben perder. Siguiente. Ahora hablaré sobre la etiología. La etiología que subyace al trastorno es heterogénea. Es una patología de etiología genética y neurológica y existe una fuerte contribución genética. Tiene una tasa de hasta el 76% y señala que existe el riesgo de padecer el trastorno cuando alguno de los padres ha sido diagnosticado con él. Los factores etiológicos incluyen alteraciones provocadas por factores
factores genéticos y por factores ambientales, que contribuyen a la variabilidad fenotípica del trastorno. Otros factores que se han estudiado o investigado es el hábito de fumar, consumir alcohol, posibles niveles de fenalalanina en la madre y de forma cuestionable el estrés y la ansiedad durante el embarazo. Perdón. Siguiente. Los factores neurológicos son los causantes principales. Dentro de estas investigaciones se encuentran 3 líneas, que es la base genético-hereditaria del trastorno, las alteraciones neuroanatómicas, las alteraciones neuroquímicas. Siguiente. Pasemos a la causa central. El déficit cognitivo central del trastorno consiste en una disfunción ejecutiva, esto es, alteraciones en la integración temporal, en la memoria operativa y en la inhibición. De estos 3 procesos ejecutivos que se ven alterados, el déficit en el control inhibitorio es considerado como el síntoma primario y que generaría de manera secundaria los otros déficits ejecutivos. Siguiente. Descripción del comportamiento. Los niños con TDA logran un porcentaje menor del cumplimiento de objetivos, tienden a mirar fuera de la tarea asignada con mayor frecuencia, persisten menos en tareas tediosas, son más lentos, se muestran menos tendientes a retomar una tarea una vez que la misma ha sido interrumpida y les cuesta más tarde darse cuenta de los cambios en las reglas que rigen una tarea. Esta conducta inatenta permitiría diferenciar a los niños con TDA de los niños con dificultades del aprendizaje y otros trastornos psiquiátricos. Siguiente. Intervención psicopedagógica. Como antes vimos, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se ha caracterizado como un trastorno del desarrollo del autocontrol, conformado por dificultades en el intervalo de atención, control de los impulsos y el exceso de actividad motora. Asimismo, uno de los modelos más completos sobre el TDA ha sido propuesto por Barkin en 1997, para quien el déficit de la inhibición de la conducta conlleva un retraso o deterioro del desarrollo de 4 funciones neuropsicológicas: la memoria de trabajo no verbal, la memoria de trabajo verbal, la autorregulación del afecto, motivación, activación y la reconstitución. El componente más importante de este modelo es la inhibición de la conducta, que proporciona las bases para que aparezcan las habilidades neuropsicológicas anteriormente mencionadas. Otro componente del modelo es el control motor, que depende directamente del componente anterior y que está mediatizado por las 4 funciones ejecutivas que controlan la conducta. Así, según este autor, los problemas para mantener la atención son el resultado de la hipoactividad del sistema de inhibición conductual, especialmente por un pobre control del área de interferencia. Según APA, en 1995, en cuanto a los síntomas de este trastorno, varían con la edad, de manera que tanto los niños o niñas pequeños son característicos de una intensa actividad motora y una seria dificultad para poder manejarla. Esta actividad motora se pone menos de manifiesto y puede reducirse a intranquilidad o a un sentimiento interno de nerviosismo o inquietud con el paso de los años. Hablamos ya de la niñez a la adolescencia. Diferentes enfoques. Existen 2 enfoques: la descripción desde el enfoque médico y del enfoque psicoeducativo. Desde el enfoque médico, la medicación psicoestimulante es por lo regular el tratamiento más frecuentemente utilizado en estos sujetos. Varios estudios demuestran que su utilidad, en diferentes estudios comparativos, ha determinado repetidamente que su eficacia es superior al placebo. Desde un 70 hasta un 80% de los niños tratados con estimulantes responden positivamente. El resto no responde o muestra efectos secundarios graves. Y desde el enfoque psicoeducativo, la intervención debe encuadrarse dentro de los distintos contextos o ambientes en los cuales se desenvuelve el niño, así como implicar a aquellas personas que en mayor medida interactúan con él,
es decir, nos referimos a los padres y a los docentes. Bueno, en base a esto se pueden diferenciar dos corrientes. La primera es la conductual, cuyo objetivo principal es el tratamiento de informar a padres y profesores de conocimientos generales sobre el TDA, y también procedimientos que en su gran mayoría derivan del condicionamiento operante, que como previamente hemos visto al inicio del semestre, son técnicas de modificación de conducta. Esto se hace con el fin de comprender y dirigir mejor los problemas del comportamiento de los hijos o hijas, alumnos en casa y tanto en la escuela. El segundo punto de vista es el cognitivo, cuyo objetivo principal de tratamiento es enseñar a los niños o niñas técnicas de autocontrol y resolución de problemas, debido a que el déficit de autocontrol se considera como un aspecto central en este tipo de trastornos. Las técnicas o procedimientos que más se utilizan son técnicas para aumentar la autorregulación, administración de autorrecompensas y, si no me recuerdo, autoinstrucciones. Y como un plus, el cognitivo-conductual comparte y combina los objetivos y procedimientos de los dos enfoques anteriores. Prevalencia del TDA en la vida adulta. Los estudios de comorbilidad del TDA han encontrado tasas elevadas de concurrencia entre TDA y otros trastornos psiquiátricos, encontrando que más de la mitad de los niños y adultos con TDA cumplen también los criterios para el diagnóstico de otro trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante o el trastorno disocial. Estos son los trastornos que de manera más frecuente se presentan en comorbilidad con el TDA. Por ejemplo, el TND se caracteriza por un patrón de conducta negativista hostil y desafiante. Y pues está la concurrencia en ambos trastornos TDA y TND. Actualmente existe evidencia de altos niveles de concurrencia del TDA con otros trastornos, además del comportamiento perturbador, entre los cuales incluyen los trastornos del estado de ánimo. Si bien muchos clínicos estarían de acuerdo que el grupo de niños que cumplen los criterios tanto para TDA como para TB representan un número pequeño de la totalidad de niños con TDA, la psicopatología que exhiben es tan deshabilitante y la desregulación emocional tan severa que requiere recursos clínicos a un nivel que excede lo que uno podría esperar por una condición de comorbilidad con una prevalencia relativamente baja. Bueno, sumado a esto, este subgrupo tiene un patrón distintivo de transmisión familiar y una validez predictiva sobre años de seguimiento. Es decir, que a pesar de que el infante se encuentre con manifestaciones del trastorno exageradas, a medida del tiempo, estas manifestaciones irán disminuyendo gradualmente, de manera que con la implementación de una medicación adecuada y de técnicas de terapia acertadas, se puede moderar el estado de ánimo y conducta de la persona que sufre el trastorno. Bueno, a continuación voy a hablar acerca del TDAH en el aula. Y pues para empezar, debo aclarar bastante que este trastorno va a ser evidencia totalmente en dos ámbitos, que es la escuela y el hogar, siendo la escuela el lugar donde más prevalencia y notancia va a tener este trastorno, ya que va a requerir de una mayor exposición al medio, lo cual va a poder hacer que los síntomas sean más reflejables y notorios a la hora del día a día. Pero bueno, ¿qué tipo de niños con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad nos podemos encontrar en el aula? Para empezar, pueden ser niños o niñas que manifiestan una conducta predominantemente inatenta. Estamos hablando de un trastorno subtipo que es predominio déficit de atención. Por otra parte, tenemos a niños o niñas que manifiestan una conducta predominantemente hiperactiva e impulsiva. Es decir, otro trastorno subtipo que es hiperactivo e impulsivo. Y por último, niños o niñas que manifiestan los dos grupos de síntomas, que es decir, trastorno del subtipo combinado, que es déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Siguiente, por favor. Ahora mencionaré las estrategias a desarrollar con el alumno dentro y fuera del aula. La siguiente, por favor. Para empezar, están las estrategias relacionadas con la familia.
Para esto, los docentes y la familia han de tomar la misma actitud positiva. Se deben mantener con el tutor citas regulares. Es recomendable planear conjuntamente unos objetivos realistas, informar a los padres de todos los aspectos positivos y negativos, sobre los avances en el rendimiento académico, la conducta del niño, su estado emocional y las relaciones con sus compañeros y profesores. A su vez, trabajar conjuntamente y valorar el trabajo realizado por ambas partes, comunicar a los padres si se van a efectuar medidas de intervención tanto dentro como fuera del aula, no dudar en el diagnóstico, ya que es bueno asumir que las características que demuestra el niño son debidas al trastorno y no a la mala educación que hayan recibido de sus padres. La siguiente, por favor. Bien, ahora haré las menciones de las adaptaciones y estrategias a actualizar dentro del aula. En cuanto a las adaptaciones ambientales, podemos mencionar que hay que situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión. Es bueno sentar al alumno en un lugar tal que le podemos tener vigilado, lejos de distracciones y de las ventanas, junto a compañeros a los que se les pueda apoyar para copiar o completar las tareas, realizar apuntes y no distraerse. Así se le facilitará los procesos de atención, concentración y seguimiento de su trabajo. Por otra parte, en cuanto a las adaptaciones metodológicas generales, estamos hablando de comprender y ayudar, tener una relación positiva entre el alumno y el profesor. Más que ningún otro niño necesita los apoyos positivos, elogios y ánimos. Hacerle participar en clase es muy importante. Para ellos es muy necesario que alguien les preste atención. Mostrar interés cuando está trabajando en su mesa, acercarse a su mesa habitualmente y preguntarle si tienen dudas o necesitan apoyo y animarle a que siga trabajando. Es bueno supervisar de manera especial los exámenes, darles más tiempo, incluso realizarles exámenes orales. Estos niños tienen además un mal concepto del tiempo. Se pueden pasar medio examen enfrascados en una sola pregunta. Por eso es necesario hacerles un seguimiento durante los exámenes. En cuanto a las estrategias para mejorar la lectura, es bueno hacer ejercicios y actividades en las cuales ellos lean en voz alta, aunque tengan dificultades para hacerlo o se equivoquen. Es bueno consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto, desarrollar habilidades de síntesis y segmentación fonética. En cuanto a las estrategias para mejorar la escritura, es adecuado prestar especial atención en todas las áreas a los objetivos de expresión lingüística, mantener un contacto permanente con el alumno y sus producciones escritas, proporcionar corrección inmediata de los errores, trabajar diariamente las palabras de uso frecuente en las que más errores suele cometer el niño, y evitar actividades poco valiosas como son la copia reiterada de las mismas palabras o frases, es decir, una estimulación y cambio constante. En cuanto a las estrategias para mejorar el cálculo, es importante la individualización de la enseñanza, utilizar el mayor número posible de sentidos y signos para facilitar su comprensión. La manipulación debe proceder a la representación. Primero deberá comprender las operaciones para después automatizarlas. En cuanto a las estrategias para mejorar su organización, es adecuado mantener un ambiente estructurado, con rutinas, organizado, motivador y predecible. Recordarle, repetirle y avanzarle las tareas a realizar o entregar según vaya aproximando la fecha. Es importante darle a entender el uso de la agenda para así tener un cronograma de sus actividades, tareas y exámenes de una manera tan predecible como sea posible. En cuanto a las estrategias para mejorar la reflexibilidad, es adecuado no exponer al niño con actividades con límite de tiempo, lo que favorece su impulsividad y su tendencia a improvisar respuestas para salir del paso o salirse de la vertiente en la cual nosotros queremos ayudar. Es importante ayudar al niño a adquirir estrategias de tipo analítico durante el proceso de aprendizaje, a partir de la importancia de la exactitud en la solución de un problema mediante una explicación verbal detallada. Es bueno proporcionar la ayuda para que realice las diferentes características de los estímulos y utiliza buenas estrategias de memoria. En cuanto a las estrategias para su motivación y estado emocional, es muy recomendable incrementar el número de situaciones estimulantes dirigidas al alumno y, si es posible, resaltar ante el grupo cualquier pequeño logro o avance que tenga. Por ejemplo, ofreciéndole de vez en cuando algún cargo de responsabilidad, conocer su estilo de aprendizaje, sus preferencias y motivaciones, introducir nuevos elementos metodológicos que le faciliten su motivación hacia el aprendizaje. Es decir, podemos hablar de dibujos, material manipulable, contenidos de interés, dividir las tareas en partes y
y felicitar por la realización de cada parte. Al evaluar el trabajo realizado, es bueno resaltar siempre las cosas positivas que él haya realizado. En cuanto a las estrategias para mejorar su conducta, es claro y importante hablar acerca de que es bueno aumentar el comportamiento apropiado y disminuir el comportamiento inapropiado. Consiste en cambiar los antecedentes y las consecuencias para que el comportamiento del niño cambie. Las reglas son claras y consistentes. No tenemos por qué titubear o tener ciertos acontecimientos en los cuales nos tengamos que recurrir a cierta lástima o ciertos cuidados especiales, ya que en este caso es bueno mantener un claro y ejemplo en cuanto a los demás. Los premios y las recompensas son abundantes, los elogios son frecuentes y debe de haber un buen feedback, o es decir, esta retroalimentación. Mostrar una actitud tolerante, flexible y paciente para afrontar adecuadamente las situaciones que se produzcan en el aula. Por último, hablando acerca de las estrategias en cuanto a la medicación, es muy importante recalcar el hecho de que el profesor necesita estar completamente enterado de cuál es su medicación, cada cuánto tiene que tomar esa medicación y sobre todo en qué cantidad, ya que por ende así puede tener un mayor control en cuanto al correcto uso de esta farmacología y no recaer en una sobredosis o, en todo caso, y por el contrario, en la pérdida de esta dosis. Es bueno colaborar con los padres realizando registros de la conducta del niño en clase durante la fase de adaptación a la medicación y del cálculo de la dosis. Y básicamente sería todo por mi parte. ¿Ya le pusieron pausa, amigos? Ya la detuve. Yeah, pues estuvo bien. Salió mejor que la primera. A mí me parece que sigue grabando.